Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar la simulación de una caída hidráulica utilizando OpenFOAM. Si quieres desarrollar simulaciones parecidas a estas y aprender más acerca de temas de mallado y uso de diferentes solvers, entonces te recomendamos inscribirte al curso internacional de OpenFOAM, donde aprenderás a realizar simulaciones parecidas a las que mostramos en este tutorial, así como aprender también a generar diferentes tipos de malla. Te dejamos el enlace en la descripción del video. La simulación que vamos a desarrollar es de una caída hidráulica cuyos datos aparecen aquí en la parte superior. El caudal para esta simulación va a ser de 6 metros cúbicos por segundo, B viene a ser el ancho de solera igual a 2 metros y el talud igual a 0, lo que significa que la sección será rectangular. En el esquema tenemos las dimensiones principales, como por ejemplo la longitud total de esta estructura será de 31 metros, la altura al ingreso del canal tendrá 2.5 metros, la distancia antes de la caída será de 10 metros y la profundidad de la caída será de 2 metros. Asimismo, nuestra sección de control, que está aquí, representada por una altura DC, será la que hallaremos en la simulación. Para tener como referencia, nosotros tenemos que imponer una altura de ingreso de flujo de agua y como no la sabemos, tenemos que asumir un valor. ¿Cuál va a ser el valor que vamos a asumir para esta altura condición de entrada? En este caso he colocado 1.05 metros. No quiere decir que ese sea el valor correcto, sino que en la primera simulación que vamos a desarrollar vamos a ver si tiene coherencia ese tirante con la superficie de agua, que en este caso está representado con este color celeste. Para marcar una referencia, en caso tú hagas una simulación similar, para el caso de caída hidráulica, yo te sugiero calcular el tirante crítico con los datos que tenemos acá. Un software que puedes usar para calcular el tirante crítico es el siguiente. Se llama HyperFlux. Es un software totalmente gratuito en el cual puedes calcular tirante normal, sección de máxima eficiencia, sección de mínima infiltración, tirante crítico, gradas, resalto hidráulico, remanso, secciones de canal, compuertas y orificios y vertederos. Me voy a dirigir aquí al módulo de tirante crítico y acá en esta sección que viene a ser para canal rectangular, trapezoidal y triangular, voy a colocar los valores que corresponden a mi simulación. En este caso, yo tengo que el caudal es 6 metros cúbicos por segundo, el ancho de solera 2 metros y el talud en este caso es igual a 0. Perfecto. Se actualiza la imagen en la parte superior, doy en calcular y acá tengo los resultados obteniendo para estas condiciones un tirante crítico de 0.97 metros. Como el tirante crítico es 0.97, yo estoy asumiendo acá un valor de 1.05 metros. ¿Por qué motivo? Porque yo no sé dónde ocurre el tirante crítico. Entonces, para no condicionar una simulación de flujo supercrítico inicialmente, le doy un valor ligeramente mayor, que en este caso es 1.05. Tú le puedes dar un valor mucho mayor, quizás 1.2 metros, para que visualmente sea más notorio si tiene coherencia el nivel de la superficie cuando termine la simulación. ¿Okay? Entonces, esto solamente me sirve como referencia. Voy a minimizar el programa y ya sé lo que tengo que hacer dentro de Salome, que es el programa que vamos a utilizar para crear la geometría y generar la malla. Vamos a ingresar a Salome. En este caso, yo tengo la versión de Salome 9.13. Si no la tienes, puedes instalarla. Te dejo el video de instalación en la descripción de este video. Una vez abierto Salome, la nueva versión 9.13, nos vamos a dirigir aquí a la parte superior y vamos a cambiar Salome por Geometry. Y es aquí donde vamos a crear nuestra geometría. Para crear esta geometría, nosotros vamos a crear puntos. Vamos a regresar acá un momento. Vamos a crear los puntos, que viene a ser este acá, que sería el inicio, este punto de la sección de control, este punto de la profundidad, y así consecutivamente hasta tener la forma de esta estructura, con las dimensiones que hemos colocado ahí. El dibujo lo voy a hacer en el plano XZ. Para ello selecciono aquí Front. Y ya estoy ubicado en el plano XZ. Lo que voy a hacer a continuación son crear los puntos. Aquí con el scroll te puedes acercar y alejar. Me dirijo a esta opción en la parte superior izquierda, crear punto. Y acá voy a insertar las coordenadas. La primera coordenada va a ser 0,0,0. Le doy a aplicar. Y acá se ha creado ese punto o ese vértice. El siguiente punto está ubicado a 10 metros. Le doy a aplicar. Me acerco con el scroll para tener una mejor visualización. Y si te molesta este eje coordenado, lo puedes desaparecer con esta opción de aquí. Seleccionas y ya desaparece. Asimismo, si tú haces clic en la pantalla con el mouse, también vas a observar que aparece un punto. Sin embargo, para crearlo es necesario darle a aplicar. Si no se aplica, solamente vas a visualizar las coordenadas aquí en esta pequeña ventana.
Ahora, estos vértices, estos puntos, quizás no se aprecian muy bien por la diferencia de colores. Vamos a cambiar el color del fondo de la pantalla. Hacemos aquí clic derecho en la pantalla, Change Background, lo seleccionas y en este primer color del gradiente que tenemos, vamos a seleccionar el que está en la parte superior izquierda de este Pantone. Lo seleccionas, le das OK y ahora sí tengo una mejor visualización de los puntos o vértices de la estructura que estoy creando. Listo, estoy acá. Voy ahora con la profundidad. En este caso sería x igual 10 metros y en z sería menos 2. Colocamos aquí menos 2, le doy a aplicar. Sigo avanzando, ahora en x sería 31, le doy en aplicar. Acá con el scroll me alejo y me acerco y acá está el punto que acabo de crear. Luego sigo subiendo hasta la altura de 2.5 metros. 2.5, que viene a ser la altura total de la entrada del canal. Le doy en aplicar. Luego me dirijo a x igual 10 metros, le doy en aplicar a esta altura. Luego acá en x igual 0, le doy a aplicar. Y por último, tengo que acá colocar un punto que va a representar la entrada del flujo de agua, que habíamos indicado que era 1.05 metros. Pero no en el eje X, acá en el eje X es 0, sino en el eje Z. Sería acá 1.05. Y ahí le doy a aplicar y cerrar. Correcto. Ahora, presionando control y el scroll del mouse sin soltar, puedo desplazar y moverme a placer dentro de la pantalla. Bueno, ya tenemos los puntos. Lo que vamos a hacer a continuación es generar líneas que unan esos puntos. Para esto me dirijo aquí a la parte superior izquierda nuevamente, dice crear línea, seleccionamos y vamos a construir las líneas. Seleccionamos point 1, seleccionamos este primer punto que viene a ser el origen. Cuando lo seleccionas, aquí aparece vertex 1, luego selecciono point 2. Observa que cuando seleccionas esta flechita, el recuadro se marca en color celeste y seleccionas el punto de aquí. Aparece una línea en color magenta, le das a aplicar y cambia a color rojo. Eso significa que esa línea ya existe, ya se creó. Vamos a continuar con el siguiente punto. Ahora solamente seleccionamos el segundo, le das a aplicar y así sucesivamente hasta terminar. En caso no aparezca la línea, regresas aquí al punto 1, marcas este de aquí, el previo, luego te vas al segundo punto y marcas este de aquí, aplicar. Repetimos el proceso. Aquí y luego aquí y aplicar. Ese viene a ser el vértice 5. Vamos al siguiente vértice, aplicar el siguiente punto. Si se marca nuevamente, repites el proceso, seleccionas el primer punto y luego marcas aquí en point 2 el segundo punto. Perfecto. Aplicar, luego acá marcamos aplicar y por último este punto y luego aplicar y cerrar. Con esto ya completamos todas las líneas de nuestra estructura con las dimensiones que hemos configurado inicialmente. Ahora el siguiente paso es crear un plano. ¿Cómo creas el plano? Para crear el plano te diriges aquí a Nueva entidad, Build, seleccionas Face y acá tiene que estar marcado esta opción de cara. Vamos a seleccionar todos los objetos, simplemente marcas todo dentro de un recuadro, se pinta en color celeste y le das a aplicar y cerrar. Cuando le hacen aplicar y cerrar, el color que era de color magenta cambia a color gris, con lo cual indica que el plano ya existe y acá también aparece en el árbol de trabajo Face, que viene a ser lo que se muestra en la pantalla que estamos seleccionando en este momento. Ahora vamos a extruir este plano para terminar y completar nuestro sólido 3D y nos dirigimos a esta opción de extrusión. Seleccionas, observa por favor que previamente había seleccionado Face 1, porque si tú no seleccionas Face 1, ¿no? Y le das simplemente aquí, vas a tener que marcar la base. Entonces, para evitar eso, mejor primero selecciona Face 1, se marca aquí las aristas en color blanco, luego selecciona extrusión y acá en la base ya aparece la cara. Luego tienes que seleccionar el vector. Seleccionamos aquí vector, el recuadro se marca en color celeste. ¿Y qué significa vector? Vector viene a ser la dirección a donde vas a extruir esta base, este plano. Si observas, aquí en la parte inferior izquierda tenemos los ejes Z hacia arriba, X a la derecha y Y va hacia la izquierda o es la profundidad. También puedes habilitar nuevamente esta opción de los ejes coordenados para que te guíes. El azul viene a ser Z, el rojo viene a ser X, el verde viene a ser Y. Yo lo que quiero extruir es en el eje Y, ese va a ser mi vector. ¿Cómo selecciono ese vector? Para seleccionar ese vector,
Acuérdate que hemos seleccionado primero aquí vector, está marcado en el recuadro de color celeste, y ahora me dirijo a la parte superior y voy a seleccionar OI. Esto viene a ser la dirección de los vectores. Seleccionas OI, se ha extruido, en este caso es una vista previa, y en esta vista previa tenemos una longitud o una distancia de 100 metros. No es lo que yo quiero, yo solamente quiero 2 metros, ya que es lo que he configurado como ancho de solera para mi simulación. Seleccionamos 2 metros, aplicar y cerrar. Y ahora sí, ya tenemos nuestra geometría 3D. Observa por favor que como habíamos creado un vértice a 1.05 metros, ese punto también se ha extruido, con lo cual la cara se ha dividido automáticamente. Y esta cara inferior es la que voy a considerar como ingreso del flujo de agua. Listo. Ahora ya tenemos nuestra geometría 3D. Antes de pasar a la etapa del mallado, es necesario nombrar las condiciones de frontera que van a ser reconocidas posteriormente por OpenFOAM. Para generar eso, me dirijo a esta opción de Explode, pero antes de explotarlo, tengo que seleccionar el sólido que he creado. Ese último sólido que he creado tiene el nombre de Extrusión 1. Lo seleccionas, nos dirigimos a Explode. Aquí tiene que aparecer en Main Object, objeto principal, Extrusión 1, que viene a ser el sólido. Y acá en la parte inferior, donde dice Subshapes Type, o tipo de subforma, vamos a cambiar Shell por Face. Seleccionamos Face y le damos a aplicar y cerrar. Al hacer eso, esta extrusión que era un sólido ha explotado y tengo todas estas caras que son las caras de esta geometría. Y voy a seleccionar esas caras para crear o nombrar las condiciones de frontera. Vamos a iniciar con la primera condición de frontera que viene a ser Inlet. Nuevamente selecciono Extrusión 1, que viene a ser el sólido, y me voy a la opción acá en la parte superior que dice Nueva entidad. Selecciono grupo y coloco Crear grupo. Perfecto. Acá voy a seleccionar la cara porque son las caras las condiciones de frontera. Y los nombres los voy a colocar aquí. En este caso será Inlet. Por favor, escribe el nombre tal como aparece acá. En este caso todo en minúscula, sin equivocarte en ninguna letra. ¿Por qué motivo? Porque la plantilla que vamos a utilizar para OpenFOAM ya viene configurada con estos nombres de las condiciones de frontera. El primero viene a ser Inlet. Una vez que hagas eso, vamos a seleccionar cuál es esta condición de entrada. Lo puedes seleccionar acá por medio de la pantalla, lo seleccionas, el recuadro se marca en color blanco y acá se va a activar esta opción de añadir o agregar. Le damos acá, hacemos clic, aparece 55 que viene a ser el código que representa esta cara y le damos a aplicar. Luego en el árbol de trabajo aquí en la parte inferior aparece Inlet. Vamos a seguir con la siguiente cara o la siguiente condición de frontera que viene a ser Outlet, también en minúscula. Vamos a girar para colocar esa condición dentro de nuestra geometría. Para girar presionas Control y con el botón derecho del mouse giras y acá tenemos la zona de salida. Te puedes acercar con el scroll si así lo deseas. Seleccionamos la cara, observa que se pintan las aristas en color blanco, le damos a añadir y luego aplicar. Y acá en el árbol de trabajo aparece Outlet. Vamos a repetir el proceso ahora para las caras superiores. En este caso vamos a llamarlo Atmosphere. Como esta simulación es de una caída, la primera parte viene a ser un canal que está expuesto al medio ambiente, no tiene techo, entonces le estamos colocando condición de atmósfera, ¿no? En este caso Atmosphere. Vamos a seleccionar esas dos caras, seleccionas la primera, las aristas se pintan en color blanco, y para seleccionar más de una cara, mantienes presionado Shift y luego presionas la segunda. Con ello, tengo las dos caras seleccionadas, le doy en añadir y luego aplicar. Y acá en el árbol de trabajo aparece Atmosphere. Y por último, vamos a crear las condiciones de las paredes y el piso. Y el nombre es Walls, con ese al final en plural. Seleccionamos las caras que representan la condición de pared. Entonces selecciono esta cara de aquí. Vamos girando con Control y el botón derecho del mouse. Me acerco con el scroll, presiono Shift, presiono esta cara, selecciono esta cara, roto nuevamente. Selecciono esta cara y además de seleccionar esas caras voy a seleccionar esta cara que está encima de la condición Inlet. ¿Por qué motivo selecciono esta cara? Porque acá no le voy a colocar una condición de ingreso de flujo, ya que estoy asumiendo que el tirante no va a llegar acá. Y además también para poder acelerar en algo el proceso de convergencia, debido a que si coloco acá un ingreso de flujo voy a tener mayor información para que se calcule. Entonces simplemente le pongo como pared, con lo cual simplifico el trabajo de cálculo.
Presiono Shift, selecciono esa cara y le doy añadir. En total, acá tengo 6 caras. Si estás haciendo una simulación de otra geometría, cerciórate que las caras que has seleccionado sean la misma cantidad que aparecen aquí. Luego le doy aplicar y cerrar. Y listo, ya tengo mis 4 condiciones de frontera. Con esto hemos acabado con la parte de la geometría y vamos con la segunda parte del proceso, que sería la creación de la malla. Para crear la malla, nos dirigimos aquí a la parte superior donde dice Geometry y ahora voy a seleccionar Mesh. Cuando seleccionas Mesh, el entorno ha cambiado, los iconos que aparecen son distintos y voy a proceder con la creación de la malla. Me voy acá donde dice Create Mesh o crear malla, selecciono acá, pero en este caso en geometría dice Face 7. ¿Por qué motivo? Porque había seleccionado previamente Face 7. Nosotros para generar la malla tenemos que generarla a partir del sólido. Entonces voy a cerrar, voy a seleccionar extrusión 1, que viene a ser el sólido que he creado, y ahora sí, nuevamente crear malla. Ahora sí, aparece aquí en Geometry extrusión 1. Listo. Acá para crear la malla, Salomé te da un sinfín de opciones con las cuales puedes refinar y colocar diferentes tipos de elementos de malla. Si quieres saber más acerca de mallado, te recomiendo que te inscribas en el curso internacional de OpenFOAM en español que hemos lanzado acerca de esto. Vas a encontrar mallas tipo prismáticas, como hacer una simulación en 2.5D, utilizar Snappy Hex Mesh junto con Blender para desarrollar simulaciones más complejas. En este caso, el objetivo del tutorial no es desarrollar una malla muy sofisticada, sino una malla bastante simplificada que la podemos generar rápidamente. Y para ello vamos a utilizar aquí el algoritmo que viene a ser NetGen 1D, 2D, 3D. Es el más simple de utilizar. Lo seleccionamos acá. En hipótesis nos vamos a esta opción de acá para crear hipótesis. Seleccionas este botón y vamos a elegir la opción NetGen 3D Parameters. Y en esta opción aparece una ventana en la cual me indica el tamaño máximo y el tamaño mínimo del elemento de malla. Si nosotros hemos colocado un ancho de solera de 2 metros, el tamaño de malla no puede ser 3.13, es un valor muy grande. Nosotros tenemos que simplificar, reducir el tamaño del elemento de malla para obtener mayor precisión en los resultados de la simulación. Vamos a hacer una prueba y vamos a colocar el valor de 0.5 como tamaño máximo y también como el tamaño mínimo. Damos en OK. Aplicar y cerrar, y teniendo seleccionado Mesh 1 me voy a esta opción que es Compute y con ello se genera la primera malla que estamos haciendo acá. En los volúmenes en total tengo elementos tetraédricos que son alrededor de 10.000. Esta malla con 0.5 metros de tamaño de elemento me ha botado 10.000 volúmenes o elementos de malla. Me voy a acercar para que te des cuenta acá. Esta malla aún es muy gruesa, muy burda. Si yo hago una simulación, quizás obtenga algún tipo de simulación visual, pero eso no quiere decir que el resultado sea el correcto. Acá lo que va a fallar es la precisión. Y si tú quieres ir un poco más allá, recuerda que toda simulación tiene que estar validada y para validarla solo se tiene que hacer mediante un experimento o una comprobación in situ real, ¿no? Entonces cerramos esto, vamos a refinar la malla, me voy acá a Mesh 1, hago clic derecho y acá en Edit Mesh para editar la malla. Perfecto. Aquí en editar la malla, la hipótesis, voy a modificar esta opción de acá y me dirijo ya no a esta primera opción, sino a esta segunda que es editar. La seleccionas y acá están los tamaños que habíamos configurado inicialmente. Voy a colocar el valor de 0.2 y 0.2. Y acá en refinamiento vamos a colocar muy fino, con la finalidad de tener una mejor disposición de los elementos, sobre todo en la ortogonalidad. Selecciono OK. Aplicar y cerrar. Y teniendo seleccionado Mesh 1, nuevamente Compute. Ahora el proceso de mallado tarda un poco más. ¿Por qué? Porque estoy incrementando la cantidad de elementos de malla. Muy bien, en la malla anterior teníamos 10.000 elementos, ahora tenemos 161.000 elementos. La malla es mucho más fina, tú puedes seguir refinando esto, pero a medida que refines, el costo computacional cuando tú lo ejecutes en tu máquina junto con OpenFOAM va a tardar más. Para efectos de este tutorial, solamente vamos a trabajar con este tamaño de elemento de malla de 0.2 con esta cantidad de volúmenes. Vamos a cerrar aquí. Pero lo que nos faltaría es un refinamiento en las paredes. Cuando hagamos simulaciones de flujos en paredes, necesariamente es
obligatorio refinarlas. Y para ello hay un parámetro especial que es el Y+ que se tiene que calcular, y eso depende del modelo de turbulencia. No vamos a profundizar acá en ese tema, lo dejaremos para otro video más adelante. Sin embargo, vamos a entender cuál es el proceso de ese refinamiento en las paredes. Para ejecutarlo, nuevamente me voy acá a Mesh 1, selecciono clic derecho, Edit Mesh, y aquí en Edit Mesh tengo la opción que dice Add Hipótesis. Vamos a agregar una hipótesis adicional. Voy a seleccionar esta opción, Viscose Layers o capa viscosa, y acá voy a definir cuál es ese refinamiento en las paredes. Total Thickness, en este caso, vamos a colocar 0.2, que viene a ser el espesor de ese refinamiento. ¿Por qué coloco 0.2? Porque en este caso yo he colocado que el elemento de malla es 0.2, con la finalidad de que la diferencia de tamaños no sea tan grosera. ¿Cuántas capas voy a colocar acá? Voy a colocar solamente 2 capas, en realidad tendrían que ser por lo menos unas 6 o 7 para tener una buena distribución y un buen Y+, lo que les estaba comentando, que depende del modelo de turbulencia. Sin embargo, para esta simulación introductoria lo vamos a dejar en este valor. Y el stretch factor viene a ser 1.2, que representa este refinamiento de cuánto en cuánto va a aumentar cada capa. Cuando le pongo 1.2 significa que va a aumentar 20%, es decir, que si la primera capa midiese 1, la siguiente capa mide 1.2 y la siguiente capa 1.2 por 1.2 y así sucesivamente. Y acá abajo tengo que seleccionar las caras que no quiero que se refinen con esta condición. Generalmente colocan acá Inlet Outlet y yo lo que voy a hacer es colocar Atmosphere, ¿no? A seleccionar esa cara acá directamente de la pantalla. Seleccionar esa cara aquí directamente en la pantalla es un poco difícil, pero yo ya tengo esa cara aquí en el árbol de trabajo. Selecciono Atmosphere. Le doy aquí a agregar, aparecen esas 2 caras que representan la parte superior y luego OK. Aplicar y cerrar. Teniendo seleccionado Mesh 1, me voy aquí a Compute. Va a tardar ahora el proceso de mallado un poquito más porque estoy aplicando un nuevo refinamiento y posiblemente también incremente el tamaño de elementos de malla. El mallado concluido, tenemos ahora 169.000 elementos de malla, ¿no? Teníamos antes 161.000, ha incrementado ligeramente. Antes eran 161.000 tetraedrones, ahora son 131.000, pero tenemos elementos prismáticos que son cerca de 38.000. Voy a cerrar esto. ¿Y cuál es el refinamiento en las paredes? Aquí está. Este viene a ser el refinamiento en las paredes. Es una malla muy gruesa, muy burda en este caso. De todas maneras es necesario, si vas a hacer una simulación para un trabajo de tesis, un proyecto, hacer una refinación debida, teniendo en consideración el modelo de turbulencia relacionado con el Y+ que les estaba comentando. Listo, ya tenemos la malla lista para trabajar y lo que vamos a hacer a continuación es exportar esta malla para poder trabajarla junto con OpenFOAM. Antes de hacer esa exportación, te diriges aquí a la parte inferior donde dice Mesh 1, seleccionas esta flechita, luego donde dice Grupo de caras, nos dirigimos acá abajo, y a mí las caras que me interesan vienen a ser estas 4, Inlet, Outlet, Atmosphere y Walls, que vienen a ser las condiciones de frontera. Las caras 2 a la cara 11 son las que se han creado por defecto, no las necesito, entonces las seleccionas y las eliminas. Es necesario hacer este procedimiento de eliminación para que no tengas ningún error al momento de trabajar en OpenFOAM. Le das aquí en eliminar, sí, y solamente me quedo con estas 4. Perfecto. Ahora selecciono la malla, Mesh 1, y teniendo seleccionada la malla, voy a pasar a exportar esta para trabajar junto con OpenFOAM. Nos vamos aquí a Export y voy a seleccionar UNB. ¿Por qué UNB? UNB es el formato que me permite hacer una transformación directa junto con OpenFOAM. Vamos a seleccionar UNB y acá vas a elegir la ubicación de tu preferencia. En este caso yo voy a elegir el escritorio, voy a exportar aquí la malla. Yo tenía una previa, vamos a borrar esta de acá. Y acá vamos a nombrar a esta malla CH de caída hidráulica. ¿Ok? CH-UNB. Le damos en guardar. Listo, ya lo exporté, ya está trabajado. Pero ese formato UNB es solamente la malla. Si tú quieres guardar toda la información, todo este proceso que lo has hecho para una posterior modificación, entonces te diriges a File y le das aquí en Save As. Y vas a guardar en el formato HDF. Este formato HDF es el que permite abrir en Salomé y poder editar. UNB te va a permitir visualizar, pero no editar. Entonces vamos acá a sobreescribir en el que ya teníamos previamente. Esto lo hice anteriormente. Le das acá en guardar y ya tenemos nuestra malla trabajada.
Listo. Ahora voy a minimizar Salomé y vamos a proceder con OpenFOAM, ¿no? Vamos a copiar estos dos archivos acá. Acá tengo UNB, que viene a ser la malla, y HDF, que viene a ser toda la edición de la malla que he desarrollado. Muy bien. Para trabajar en OpenFOAM vas a abrir primero el explorador de Windows y luego acá en inicio vas a escribir Ubuntu. Si no has instalado todavía OpenFOAM, te dejo también un video en la descripción del video en el cual te indica paso a paso cuál es el proceso de instalación. Si tuvieses cualquier duda o consulta, por favor escríbelo en los comentarios. Cuando abras Ubuntu va a aparecer este terminal. Aquí con control y el scroll de mouse puedes aumentar de tamaño para tener una mejor visualización si te parecen las letras muy pequeñas. Ahora lo que voy a hacer en el explorador es dirigirme aquí a Ubuntu. Me dirijo a Home. En este caso la carpeta NCIB es el nombre con el cual yo instalé Ubuntu. En el tuyo aparecerá con el nombre que lo hayas instalado. Ingreso aquí, luego OpenFOAM. Acá nuevamente el nombre con el cual lo instalé y 12, que viene a ser la versión de OpenFOAM. Ingreso acá, tengo mi carpeta de trabajo que viene a ser Run. Ingreso y acá aparece SH de caída hidráulica. SH es la plantilla que vamos a utilizar para desarrollar esta simulación. Si tú eres un alumno del curso de hidráulica de canales, tu profesor te tiene que entregar ese archivo. Si no es así, puedes adquirir la plantilla desde la descripción de este video. Ingresamos a esta carpeta y acá tenemos las 3 carpetas que son necesarias para desarrollar cualquier simulación de OpenFOAM, que viene a ser la carpeta 0, Constant y System. La carpeta 0 es donde se definen las condiciones iniciales. La carpeta Constant tiene información de los modelos de turbulencia, la gravedad y los materiales, y System contiene información de los métodos numéricos, de los controles de tiempo y de la simulación en paralelo. Muy bien, vamos a echar un vistazo a estas carpetas rápidamente. Ingresamos a la carpeta 0 y acá tenemos algunos archivos. El que más me interesa en este caso viene a ser el archivo U. En este caso U representa la velocidad. Vamos a ingresar aquí, entramos al bloc de notas. Acá están las dimensiones que vendrían a ser las unidades. Te dejo un enlace en la descripción del video donde te explicamos ampliamente cómo eso representa una unidad en el sistema internacional. En este caso, inlet debería ser velocidad, pero no está configurada como velocidad porque acá aparece Volumetric Flow Rate, que en este caso representa el caudal que está en metros cúbicos por segundo. Y este valor de 6 vendría a ser el caudal. Ese caudal, ¿en qué eje va a ingresar? Aquí aparece, en la parte superior, aparece 1, 0, 0. Esto representa el eje X, el siguiente el eje Y y el eje Z. Para esta simulación, los 6 metros cúbicos por segundo van a ingresar por el eje X. Y eso lo puedes corroborar aquí en Salomé. Si te das cuenta, el eje X, que viene a ser esta flecha roja, es por donde va a ingresar el flujo de agua. Aquí en la condición de frontera inlet que habíamos definido. Si tú has creado en otro sistema de coordenadas, de repente acá Y, en ese caso, entonces cambiarías de la siguiente forma. Sería acá 1 y aquí el valor de 0. Si es en Z, cambias donde corresponde en Z. En este caso, como es en X, lo dejamos como estaba por defecto. Luego, no hay ningún tipo de modificación más acá. Lo voy a cerrar, voy a colocar no guardar. Y acá tengo presión, omega, K omega, que viene a ser del modelo de turbulencia, en este caso. Y también tengo alpha water. Voy a ingresar a alpha water. Y alpha water lo que representa es la cantidad de agua que va a ingresar al dominio computacional por esa zona inlet. Por ejemplo, en inlet aquí va a ingresar el valor de 1, que representa 100%. Es decir, que por esa cara inlet que yo definí en Salomé va a ingresar 100% de agua. Si tú colocases acá un valor de 0, significa que no va a entrar nada de agua. Y por el resto de caras, aparece acá 0 en outlet y atmósfera también 0, significa que por ahí no entra ni sale agua como condición inicial. Listo. Ahora nos dirigimos a la carpeta constant. En la carpeta constant tenemos aquí el archivo de la gravedad. Date cuenta, nuevamente, que acá tenemos X, Y y Z. Y la gravedad en este caso está en el eje Z con signo negativo. Vamos a dirigirnos a Salomé rápidamente. Y acá en Salomé, el color azul representa el eje Z y es ahí donde está afectando la gravedad. Obviamente, como la gravedad va hacia abajo, tiene que tener signo negativo. Por eso aparece aquí. Cierro esto. Ahora me voy a Momentum Transport. En esta carpeta aparece el modelo de turbulencia que viene a ser K omega SST. Si tú vas a desarrollar cualquier tipo de simulación hidráulica a superficie libre, en este caso yo te recomiendo que utilices este modelo de turbulencia K omega SST. Es el más robusto y más preciso para este tipo de simulaciones. Cierro y ahora me dirijo a Phase Properties.
En Phase Properties aparecen los materiales, que en este caso son agua y aire, es una simulación de superficie libre, y sigma representa la tensión superficial. La tensión superficial a condiciones atmosféricas estándar es 0.073 o 72.5 newton sobre metro. Si tú quieres ser bastante preciso, puedes variar este valor según corresponda, aunque para efectos de esta tutorial lo vamos a dejar así como está. Lo voy a cerrar y luego acá tengo propiedades físicas del aire y propiedades físicas del agua. Vamos a ingresar primero a la del aire. Y acá tenemos nu, que representa la viscosidad cinemática para el aire, y rho, que representa la densidad. Estos valores también los puedes cambiar según la temperatura del aire o del medio ambiente con el que estés desarrollando tu proyecto. Análogamente, va a ser lo mismo aquí en el caso del agua. Viscosidad cinemática para el agua, 1 por 10 a la menos 6, y la densidad igual a 1000. Si quieres simular a condiciones atmosféricas estándar, puedes cambiar esto a 998, ¿no? Recordemos que 1000 es para 4 grados centígrados. Listo, no vamos a cambiar eso, lo dejamos así por defecto. Y me voy por último a la carpeta System. En la carpeta System, acá tengo Control Dict. En este Control Dict yo configuro el tiempo. Por ejemplo, esta simulación va a ser una simulación transitoria, es decir, que van a haber pasos de tiempo y yo voy a poder visualizar un video a medida que vaya avanzando el tiempo y verificar, analizar el comportamiento del fluido. El tiempo inicial viene a ser 0 segundos, el tiempo final en este caso está configurado a 60 segundos y el delta de tiempo lo hemos colocado como 0.1 segundo. Entonces, la simulación va a calcular información cada 0.1 segundo, pero lo va a mostrar dentro del explorador, o sea, lo va a guardar cada 0.4 segundos. Va a simular de 0.1 en 0.1, pero cuando llega a 0.4 lo graba. Luego sigue 0.5, 0.6, llega a 0.8, lo graba. Es decir, que va a guardar información cada 0.4 segundos. Luego en la parte inferior tenemos información de suma importancia que está relacionada con el número de Courant. El número de Courant para simulaciones tridimensionales, como en este caso, tienen que ser menores a 10, ¿no? Para considerar que es una buena simulación con una precisión aceptable. En algunas simulaciones he visto que trabajan con valores de 20, pero ya pasar ese valor significa que la simulación está errada o no es precisa. Acá por defecto, la plantilla ya viene con la configuración de número de Courant 6. Si es posible bajar este valor, sería lo recomendable, valores cercanos a 1, pero también lo vamos a dejar por defecto. No vamos a profundizar en el número de Courant, pero si tú vas a hacer un trabajo es necesario que analices, estudies cómo ese número de Courant influye en los resultados de la simulación, sobre todo para alcanzar la convergencia. Vamos a cerrar aquí y luego tengo Decompose Par, que viene a ser el archivo para hacer simulación en paralelo, y acá tengo información de los métodos numéricos en FSchemes y tengo acá información para corregir el mallado si no tiene ortogonalidad en FB Solution. Eso no lo vamos a tocar, lo vamos a trabajar ahí por defecto. Lo que voy a hacer a continuación es copiar CHUNB, que viene a ser la malla que exporté de Salomé, y lo voy a pegar dentro de esa carpeta CH que está acá, ¿no? Acá yo lo tenía previamente, vamos a borrar esto para repetir el proceso y acá lo voy a pegar. Listo, aparece CHUNB. En este caso mi archivo pesa 26 megas. Listo. Ahora, yo acá en el terminal me voy a dirigir primero a esta carpeta de acá, que viene a ser la carpeta Run. Escribo RUN en minúscula, Enter, y luego coloco LS, que representa lista, es el comando lista. Le das Enter y acá aparecen las carpetas que están aquí. Es decir, en el terminal tú vas a poder visualizar lo que aparece en el explorador. Luego ingreso a CH y para ingresar a esa carpeta utilizamos el comando CD, que significa Change Directory o cambiar directorio, y acá coloco el nombre de la carpeta. Siempre estos comandos van en minúscula y la carpeta tiene que ir tal cual has escrito. Si está en mayúscula, si está en minúscula, en minúscula. Damos Enter, nuevamente el comando lista para ver el contenido con LS, y todos los archivos que aparecen acá son también los que se muestran en el explorador. Muy bien, el siguiente paso es convertir esa malla CHUNB en una malla compatible para OpenFOAM. Y para esto utilizamos el siguiente comando. Ideas UNB to FOAM espacio y acá colocas el nombre del archivo que viene a ser ch.unb. Es decir, el nombre del archivo incluyendo el formato. Por favor, observa cómo está escrito Ideas UNB to FOAM. Respeta las mayúsculas y las minúsculas. Todas las palabras, su primera letra empieza con mayúscula, excepto la primera palabra, que en este caso es ideas. Si está bien escrito, no te va a aparecer ningún mensaje de error.
Damos Enter aquí. Y con esto hemos ya creado la malla. ¿Dónde se ha creado esa malla compatible para OpenFOAM? Dentro de la carpeta Constant. Si ingresas a Constant, ahora tenemos esta carpeta Polymesh que no teníamos inicialmente. Y en esa carpeta que está toda la información de la malla que hemos trabajado en Salomé. Dentro de este archivo vamos a hacer solamente un cambio. Y para esto vamos a ingresar aquí a Boundary. Damos doble clic. Lo abrimos. Y acá en Boundary tenemos las condiciones de frontera que hemos colocado en Salomé. Inlet, Outlet, Atmosphere y Walls. Walls con S. Lo que vamos a hacer es acá en Walls, en tipo, que dice Patch, vamos a cambiar eso por Wall, en singular. Luego que haces ese cambio, no hay nada más que hacer acá. Lo cierras y lo guardas. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestra malla configurada correctamente dentro de OpenFOAM. Y lo que queda a continuación simplemente es ejecutar la simulación. Ya está definido el caudal, que viene a ser 6, y ya tenemos la malla. Para ejecutar usamos el comando foam run. Una cosa importante antes de que lo ejecutes, vamos a hacer clic derecho aquí en la barra de tareas, me voy aquí a administrador de tareas, y aquí me voy a la pestaña rendimiento. En esta pestaña tengo el CPU y si tú puedes observar, el CPU en este momento está consumiendo solamente 5% o 4% de todo su potencial. Aquí puedes observar el procesador que yo tengo y acá abajo aparecen núcleos y procesadores lógicos. Importante, para una simulación CFD lo que tú necesitas son núcleos, no necesitas procesadores lógicos. Entonces, para mi simulación, los núcleos máximos que yo puedo utilizar son 16. En tu caso va a aparecer quizás 4, 8, dependiendo el tipo de CPU que tengas. Y cuando hablo de CPU me refiero específicamente al procesador. Otra cosa importante para acelerar la simulación viene a ser la velocidad de base, que en este caso este procesador tiene 4.2 GHz. Muy bien, cuando tú colocas foam run aquí en el terminal y lo ejecutas, por defecto al colocar este comando solamente va a utilizar un núcleo de mi procesador, solamente uno. Es lo que vamos a hacer primero y después de eso vamos a hacer la simulación en paralelo. Seleccionamos aquí foam run, le doy enter. Y acá este valor que estaba entre 4 y 5, observa cómo ha aumentado a 10, 9%. Aquí se están iterando, se está calculando internamente, y acá se está elevando ahora a 13, pero no va a pasar de ese porcentaje muy alto, porque solamente está usando un núcleo del procesador. Esto puede tardar bastante, mientras tengas más elementos de malla, la simulación va a tomar mucho más tiempo. Voy a minimizar aquí el administrador de tareas, y acá, si tú quieres observar los datos que estamos obteniendo, te vas aquí a la barra de desplazamiento, la presionas sin soltar y acá vas a mover un poquito para que puedas ver, ¿no? Por ejemplo, importante, ahí en la parte superior dice Surface Field Value, Zoom de suma inlet y aparece el valor de menos 6. Ese valor representa el caudal que está ingresando al dominio computacional. Luego abajo dice Zoom Outlet y aparece 8.3 e a la menos 273, que prácticamente es 0. Entonces, para el tiempo que se está simulando, en este caso está ingresando 6, pero todavía no sale nada. En Atmosphere también aparece 1.55 e a la menos 8, tampoco está saliendo nada porque es 0. ¿Cuándo termina tu simulación? Tu simulación termina cuando el flujo que entra es igual al flujo que sale. Es decir, si en inlet es 6, en outlet tiene que ser 6. Perfecto. Ahora, cuando tú haces foam run aquí, dentro de esta carpeta CH van a aparecer los valores que se están guardando. Para actualizar, te vas aquí al explorador y presionas F5. Presionamos F5 y aparecen estas carpetas 0.4, 0.8, 1.2. ¿Por qué motivo? Porque se está guardando información cada 0.4 segundos. Esto va a continuar así hasta llegar a los 60 segundos, ¿no? Pero como te estás dando cuenta, esto está tardando demasiado. Vamos a hacer la simulación en paralelo para ver cuánto tiempo nos demora. Esto va a ser mucho más rápido y vamos a detenerlo. Vamos aquí a tener nuestro administrador de tareas abierto en 10%. Selecciono aquí el terminal, aquí en la parte superior y presiono Control C. Cuando presiono Control C, yo detengo la simulación. La simulación se ha detenido y vamos a echar un vistazo a estos primeros resultados. Para poder visualizar esos resultados, en el terminal voy a colocar para foam. Cuando escribes este comando, lo que hace OpenFOAM es que llama al programa ParaView. Y acá lo tenemos, lo vamos a acomodar para tener una buena visualización. Aquí le doy en aplicar. Aparece mi dominio computacional. Esto lo giramos con el botón izquierdo del mouse. Vamos a cambiar aquí por Solid Color.
Teniendo seleccionado CH OpenFont, me dirijo aquí a la parte inferior donde dice Opacity u opacidad y vamos a reducir esto para que sea transparente y poder observar el interior. Con el scroll me acerco y presionando el scroll puedo también mover la figura. Listo. Ahora me voy acá a filtro, dentro de filtro me voy a alphabetical y me voy a esta opción que dice ISO volumen. La selecciono en ISO volumen, le doy en aplicar y acá los valores de alpha water han sido en mínimo 0 y máximo 1. Para tener una visualización del flujo es necesario cambiar estos valores aquí a 0.5 y aquí en la parte inferior a 1. Luego le doy a aplicar y acá aparece el flujo que se ve tenuamente. Vamos a cambiar eso para que se vea la distribución de velocidades. Entonces, teniendo seleccionado ISO volumen, me voy aquí y selecciono U. Este U que está con un punto al costado. Lo seleccionas y acá ya tengo la magnitud. Perfecto. Ahora le doy aquí en play. Y como puedes observar, el flujo hasta 1.6 segundos llegó hasta aquí. Listo. Ahora, si tú observas, aquí en la parte de la entrada pareciera que faltase flujo, pero eso no es un tema de simulación, sino es un tema de visualización. ¿Por qué motivo? Porque el alpha water, que viene a ser la cantidad de volumen de agua, no se está apreciando correctamente. Para corregir esa visualización, coloco acá el valor de 1.2, le doy en aplicar y con eso ya obtengo valores más coherentes con el flujo de agua que ya tiene mucho más sentido en este funcionamiento de la estructura. Si tú quieres cambiar el color aquí el preset, vas aquí a esta opción, lo seleccionas y vamos a elegir en este caso Rainbow Uniform. Le das en aplicar, cerrar y tenemos ya una mejor visualización. Listo, entonces aquí es hasta donde ha llegado la simulación. Por ese motivo, acá estaba ingresando 6, pero por acá no salía nada, ¿no? Salía un número 8 por E a la menos 253, prácticamente 0. Entonces el flujo que entra tiene que ser igual al flujo que sale. Si por acá entra 6, tiene que salir también 6 por acá. Bueno, para acelerar el proceso de simulación vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta ventana, voy a eliminar esta información que he creado de 0.4 a 1.2, lo voy a eliminar, le doy aquí en sí, F5 para actualizar, este valor F6 también lo borro, en sí, F5 para actualizar y lo que voy a hacer es dirigirme a la carpeta System. En la carpeta System voy a abrir Decompose Part, que viene a ser el archivo para hacer simulación en paralelo. Y acá aparece número de subdominios igual a 16. Voy a colocar esto al costado y voy a tener abierto esta ventana de aquí. Muy bien. Entonces, acá en número de subdominios, tú vas a colocar los núcleos que tienes acá en tu computadora. Yo le he colocado acá 16 porque tengo 16 núcleos. Si tú tienes 8, vas a colocar aquí 8. Si tienes 4, colocas 4. Si tienes más de 16, 32, colocas 32. El siguiente paso que tienes que hacer es que aquí en los coeficientes de jerarquía, en la parte inferior, vas a colocar la división de esos núcleos, que en este caso yo he colocado 8, 2 y 1, que significa que son 8 elementos en el eje X, 2 elementos en el eje Y y un elemento en el eje Z. La cuestión es de que finalmente, cuando tú multiplicas estos valores, que sería la cantidad total de subdominios, tiene que ser igual a 16, para mi caso. 8 por 2, 16, 16 por 1, 16. Si tú trabajas con 8, entonces colocas 8 aquí y acá puedes colocar 4. 4 por 2, 8, 8 por 2, 1, coincide. Tienen que coincidir esos valores. Listo, vamos a cerrar acá. Voy a minimizar esto. Y acá en el terminal, para ejecutar la simulación en paralelo, tenemos que escribir lo siguiente. Decompose part. ¿Qué es lo que hace este comando? Este comando va a dividir mi dominio computacional en 16 partes, que son 16 núcleos que tengo, para que cada núcleo calcule la parte que le corresponde. Le doy en Enter, listo, voy a actualizar aquí con F5 y acá están las nuevas carpetas que se han creado. En total son 16 carpetas, observa que comienza en procesor 0 y termina en 15, en total 16. Y es aquí donde se va a guardar información de la simulación. Una vez que hemos hecho eso, vamos a escribir el siguiente comando para hacer la simulación en paralelo. mprun, espacio, np, the number of processor o número de procesadores, en este caso coloco 16, tú vas a colocar acá el número de núcleos que tengas en tu máquina, luego coloco run, espacio, y acá parallel. Vamos a dar Enter y con ello inicia la simulación. Voy a abrir ahora aquí el administrador de tareas y observa cómo el CPU ha aumentado drásticamente, ¿no? Cuando tú ejecutes esto, también vas a sentir que tu computadora, el ventilador está girando más rápido. No te preocupes, no te asustes, la computadora está capacitada para eso.
puede trabajar hasta el 100% y el ventilador aumenta sus RPMs para poder enfriar el procesador. Tanto así si tienes refrigeración líquida o también refrigeración por aire. El sonido va a ser notorio. Con ello ya estamos usando los 16 núcleos de nuestra computadora y vamos a obtener los resultados mucho más rápido. Ahora solamente nos toca esperar para tener esta información. Para que tú puedas ver el avance de esa simulación, vamos a minimizar aquí el administrador de tareas y vas a ingresar a cualquiera de estas carpetas Processor. Vamos a ingresar en este caso al Processor 8. Aquí en el Processor 8 me estoy dando cuenta que el tiempo de simulación es hasta 2.4, ¿no? ¿Dónde tiene que terminar esto? Habíamos configurado en la carpeta System, dentro de ControlDict, hasta el tiempo 60. Pero nosotros podemos seleccionar aquí la barra de desplazamiento, presiona sin soltar, y acá te vas a fijar donde dice, puedes subir ligeramente, Zoom Inlet o Zoom Outlet, ¿no? Por ejemplo, en este caso está ingresando 6 y está saliendo 0.007, es decir, recién el flujo está llegando a la parte final. Tú puedes detener la simulación no necesariamente hasta los 60 segundos, porque quizás antes de ese tiempo el flujo que alcance en Outlet sea también 6 metros cúbicos por segundo. Para actualizar esto y seguir viendo lo que aparece acá, presionas F5, estamos en el tiempo 3.6. Bueno, la simulación sigue avanzando. Vamos aquí a presionar la barra de desplazamiento y como puedes observar, por ejemplo, en Inlet es 6 y en Outlet es 5.92. En Atmosphere 2.32 es a la menos 5, prácticamente 0. Vamos a dejar que avance, vamos a detener otra vez y acá, por ejemplo, tenemos 5.8. Entonces prácticamente ya está llegando al caudal de salida. Vamos a presionar aquí en el explorador F5 para ver a qué tiempo llega. Está prácticamente en 19.6 segundos. Voy a detener aquí la simulación. Esto puede continuar y así tú deseas puedes darle mucho más tiempo hasta completar los 60 segundos si así lo deseas. Selecciono aquí en el terminal y presiono Control C. Listo. Con Control C detuve la simulación. Voy a regresar a la carpeta CH. Recuerda que estaba en Processor 8. Y aquí voy a reconstruir toda esta información en el archivo principal. Para reconstruir esa información que ha sido como tarea para cada núcleo, vamos a escribir el siguiente comando. Reconstruct par. Seleccionas, presionas Enter, se está reconstruyendo todo. Aquí en el explorador presionas F5 y aparecen ya los tiempos hasta 20.4 segundos. Perfecto, ahora vamos a escribir acá para FOAN para ver los resultados. Damos Enter. Con eso se va a abrir para View, lo vamos a ubicar acá, le damos a aplicar y vamos a repetir el mismo proceso que hicimos hace un momento. Vamos a cambiar acá por Solid Color, le vamos a dar opacidad. Luego de darle opacidad, lo que vamos a hacer a continuación es crear un filtro, Alphabetical, isovolumen. Aquí el alpha water tiene que ser de 0.5. a 1.2 para no tener ningún tipo de error por visualización. Damos en aplicar, está bien hacer la zona de entrada, vamos a cambiar eso por velocidad, vamos a cambiar el preset, le damos aquí en aplicar y le voy a dar play. Con ello estoy observando cómo se está comportando el flujo en esta caída. Aquí el color aparece en rojo bastante tupido, 2.9, pero eso no significa que sea correcto. Para actualizar este valor te vas a dirigir aquí a esta opción donde dice reescalar, lo reescalas y ahora sí aparecen los valores correctos. La velocidad superficial máxima está en 8.4 segundos y acá tenemos los resultados, ¿no? Tenemos aquí en play nuevamente para ver la simulación. Muy bien. Otra cosa importante que habíamos visto era que nosotros habíamos considerado aquí a la entrada la altura de 1.05 metros, ¿no? Porque el tirante crítico nos había salido 0.97. Acá visualmente podemos observar que está ligeramente por encima, entonces quizás podíamos bajar unos centímetros considerando 1 metro para no tener esta pequeña lomada al inicio de la simulación. Muy bien amigos, aquí concluye la simulación. Si tú quieres realizar un video de esta simulación, te voy a dejar aquí en la descripción del video un enlace para que puedas desarrollarlo. Ya sabes que si quieres aprender más de OpenFOAM, te recomiendo que te inscribas en el curso internacional de OpenFOAM que tenemos a un precio bastante accesible, con el cual podrás aprender esto y muchos temas más bastante interesantes. Si tuvieses cualquier duda acerca del tutorial que hemos desarrollado, por favor puedes hacerlo en los comentarios. Sin más, nos vemos. Saludos a todos.